Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Nueva Jersey, hallan a una mujer asesinada a un lado de la carretera. Los investigadores tienen que basar su caso en unas marcas que presenta el cuerpo de la víctima. Un asesino sádico mata a mujeres jóvenes en una tranquila comunidad canadiense. Mientras la policía lo busca, el asesino amenaza a nuevas víctimas. Los bomberos de Indiana descubren a una mujer asesinada en su cama. ¿Las impresiones dentales bastarán para condenar al asesino? Algunos asesinos necesitan dejar una marca personal en sus víctimas. Pero con la ayuda de odontólogos forenses, la policía puede usar esas marcas para quienes matan con una sonrisa de muerte. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Sonrisa de Muerte. Algunos de los nombres de este episodio fueron modificados. Pasada la medianoche del 12 de agosto de 1994, la policía de Woodbridge, Nueva Jersey, salió rumbo a una zona apartada de la carretera número 1. Había aparecido el cadáver de una mujer semidesnuda dentro de una tubería de hormigón. Se trataba de Melissa Padilla, de 25 años. Los técnicos forenses empezaron a buscar pistas en el lugar. Recogieron varios productos alimenticios recién comprados que se encontraban cerca del cadáver. También hallaron un billete de $1 manchado de sangre y varias colillas de cigarrillos que los investigadores confiaban serían útiles para efectuar análisis de ADN. Cerca de ahí encontraron la ropa interior de la víctima también manchada de sangre. Creo que aquí hay algo. Dentro de un bolsillo hallaron el recibo de un comercio de alimentos. Tenía la hora de la compra, las 11:29 de la noche. Mientras los técnicos continúan examinando el lugar, la policía interroga a Héctor González, el novio de Melissa, quien descubrió el cadáver de la mujer. No podía imaginar que alguien quisiera lastimar a Melissa, quien además dijo tenía 4 hijos. Héctor señaló que tras acostar a los niños a las 11 de la noche, Melissa dijo que quería comprar unas cosas en un comercio de alimentos cercano. Tengo hambre. Trae una pizza. Héctor se quedó con los niños. Bien. Y una cerveza, ¿sí? Dijo que volvería en media hora. Ten cuidado. Gracias. Cuando pasó una hora y no había vuelto, Héctor se preocupó y le pidió a un amigo que lo ayudara a buscarla. Entonces encontraron el cuerpo de Melissa junto a la carretera número 1, que era su camino habitual cuando iba de compras. ¿Se le ocurrió algo más sobre esa noche? Héctor aceptó someterse al examen del polígrafo. Las pruebas indicaron que no tenía ninguna relación con el asesinato de Melissa. La policía no tenía sospechosos, pero el motivo del crimen parecía claro. El teniente Lawrence Niggle de la Fiscalía del Condado de Middlesex trabajaba en el caso. Cuando encontramos a la mujer, estaba desnuda de la cintura para abajo, por lo que parecía la habían golpeado en el rostro. Nuestra primera impresión fue que se trataba de un crimen por motivos sexuales. Tras la autopsia, el forense concluyó que Melissa Padilla había muerto por estrangulamiento manual. Presentaba golpes en el rostro. Si bien era evidente que la habían violado, no se pudo contar con pruebas biológicas. Más inquietante aún era la presencia de pequeñas contusiones en el cuerpo de la víctima. Tal vez quiera ver esto. Melissa parecía tener mordeduras en el mentón.
Esas marcas pueden tener gran importancia en la identificación de un sospechoso, por lo cual un funcionario de la Fiscalía del Condado de Middlesex tomó fotografías en escala. Para ello se valió de un método que desarrolló la Sociedad Americana de Odontólogos Forenses. Para que las marcas de mordeduras fueran útiles, los investigadores tenían que dar con un sospechoso. Los investigadores quieren reconstruir los movimientos de Melissa, para lo cual piden la grabación de la cámara de seguridad del comercio. Melissa estuvo ahí antes de que la mataran. En la grabación se la veía comprando las cosas que luego se hallaron junto a su cuerpo. El cambio que le dieron era la misma cantidad que se encontró en su bolsillo, pero en la grabación no se veía a nadie sospechoso. El análisis de los elementos hallados en el lugar del crimen no brindó gran cosa. Si bien se encontró ADN en las colillas de cigarrillos, los investigadores no tenían forma de determinar quién las había dejado ahí, ni cuándo. Toda la sangre pertenecía a Melissa. Se hizo una minuciosa búsqueda de huellas dactilares, pero no se encontró ninguna. La policía se concentró en las personas con antecedentes de violación que vivían en la zona. Esa persona miente. A pocos kilómetros del lugar del crimen se encontraba la prisión estatal para delitos sexuales. No lo sé, claro que estuve ahí. Varias personas habían salido en libertad. ¿Podría acompañarnos a la estación de policía? Los detectives investigaron a cada uno de ellos. Ninguno sabía nada sobre el asesinato de Melissa Padilla. Y todos pasaron la prueba del polígrafo. Los investigadores analizaron decenas de casos de homicidio en busca de uno con características similares. Pero a pesar de sus esfuerzos, pasaron 8 meses sin que se avanzara en la investigación del asesinato de Melissa Padilla. En abril de 1995, los investigadores recibieron un llamado de la Policía Estatal de Maine. Las autoridades buscaban información sobre Steve Fortin, un hombre de 31 años que vivía en Woodbridge, Nueva Jersey, y estaba detenido por haber violado a una policía de Maine. Los detalles del incidente le sonaron muy familiares al teniente Niggle. Durante una conversación con la funcionaria policial del estado de Maine, esta reveló que cuando Steve Fortin la violó, la había mordido en los mismos lugares en que había mordido a Melissa Padilla. Con la esperanza de que esa fuera la pista que buscaban, los investigadores viajaron a Maine para hablar con la mujer policía que aún estaba recuperándose en un hospital. ¿Cómo está? De inmediato, los investigadores notaron que la mujer presentaba mordeduras en el mentón, el mismo lugar donde habían mordido a Melissa Padilla. La mujer policía no estaba de servicio y dijo que vio un auto estacionado a un lado de la calle, enfrentado al tránsito. ¡Abra la ventanilla! Preocupada, se acercó. ¿Qué ocurre? ¿Tiene algún problema con el auto? El conductor contestó que tenía un problema mecánico, pero la mujer policía advirtió que olía a alcohol. De acuerdo, párese ahí, no se mueva. ¡No se mueva! ¡Quieto! Le hizo una prueba de aliento que confirmó que el hombre estaba ebrio. La mujer policía envió un mensaje a la estación pidiendo refuerzos, pero de pronto el hombre la atacó por detrás y la dejó inconsciente. Cuando volvió en sí, estaba en el asiento del acompañante del auto del hombre. Sentía mucho dolor y se dio cuenta de que la habían violado mientras estaba inconsciente. La mujer pensó que el violador iba a matarla y saltó fuera del auto. El conductor se alejó. Lo único que recuerda luego es que despertó en el hospital. El agresor, Steve Fortin, fue detenido menos de 1 hora después. Luego de examinar y fotografiar las lesiones de la mujer policía, se hizo evidente que la violación de ella y el asesinato de Melissa Padilla llevaban la misma firma.
Para los investigadores, la similitud entre ambos casos tenía que ser más que una coincidencia. La policía de Nueva Jersey fue a la prisión del condado de Kennebec, Maine, para interrogar a Fortin sobre el homicidio de Melissa Padilla. Si bien admitió que vivía en Woodbridge, Nueva Jersey en aquel momento, insistió en que no conocía a nadie llamada Melissa Padilla y negó toda vinculación con el asesinato. También negó que hubiera estado en los alrededores de la carretera número 1 donde se encontró el cadáver de Melissa, pero no negó haber violado a la mujer policía, si bien insistió en que había actuado en defensa propia. Los investigadores tomaron muestras de cabello y de sangre para compararlas con los elementos hallados en el lugar del crimen de Melissa Padilla. Finalmente, los investigadores tenían un sospechoso del homicidio de la mujer, pero aún estaban lejos de probar que Steve Fortin era el asesino. El único elemento que tenía la policía de Woodbridge, Nueva Jersey, era una mordedura. Pero se esforzaban por resolver el brutal asesinato de Melissa Padilla, que tenía 25 años y 4 hijos. Tras varios meses sin pistas, la policía supo de un incidente similar que había tenido lugar a más de 480 kilómetros en Maine. Y el sospechoso en ese caso era Steve Fortin, que había llegado a Woodbridge poco antes. Mientras aguardaban los análisis de ADN, las autoridades de Nueva Jersey interrogaron a amigos y conocidos de Fortin. Ubicaron a una exnovia que aún vivía en Woodbridge. Lo conocía bien. Tenía mucho que decir sobre Steve Fortin. Era una relación insostenible. Dijo que su turbulenta relación duró 4 meses y que llegó a su fin luego de que Fortin la violara durante una pelea que habían sostenido mientras caminaban por la carretera número 1. ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! ¿Qué sucede? Agregó que tras la pelea, Fortin volvió a disculparse. Su novia advirtió que tenía cortes y rasguños en el rostro y en las manos. Fortin le dijo que había tenido miedo de que ella llamara a la policía y había huido por el bosque para que no lo hallaran. La joven creía que el incidente había tenido lugar el 12 de agosto. No solo fue la noche en que asesinaron a Melissa, sino que la novia había ubicado a Fortin en la carretera número 1, lugar que él afirmaba no conocer. Si bien los investigadores ya estaban seguros de que Fortin era el asesino de Melissa Padilla, los análisis de ADN de la colilla de cigarrillo hallada junto al cadáver no eran concluyentes. Los forenses analizaron nuevamente todos los elementos encontrados en el lugar del crimen, pero no descubrieron nada más. Para el oficial de identificación Jim O'Brien, era evidente que las marcas de mordeduras serían el único elemento que podría vincular a Steve Fortin con el asesinato de Melissa. En abril de 1995, Steve Fortin fue trasladado al consultorio del Dr. Brian Morin, un dentista de Waterville, Maine. Para demostrar que Fortin había mordido a Melissa, los investigadores necesitaban un modelo con cada detalle de los dientes del sospechoso. En primer lugar, se toman fotografías de los dientes usando una regla milimétrica. Los forenses pueden determinar así la escala de las fotos para luego compararlas con las fotografías de las heridas de la víctima. Luego se toman impresiones de los dientes superiores e inferiores. Para ello se usa una sustancia llamada piedra dental, un material similar al yeso. Cuando los moldes se endurecen, Morin puede extraer el material sobrante, lo que permite a los forenses ver cada detalle de los dientes. Los moldes dentales del sospechoso y las fotografías de tamaño natural de las mordeduras son todo lo que necesitan los forenses para trabajar. El doctor Tom Richardson, odontólogo forense de Portland, Maine, explica el proceso. Los moldes dentales son una réplica exacta. Reproducen los dientes de un individuo con la misma forma y tamaño. Las fotografías de la persona mordida también son de tamaño natural.
Tomamos los moldes y hacemos una superposición con las marcas de la fotografía. Si las fotografías son buenas, las marcas deben coincidir con el molde. Mediante un programa de computación, los forenses demostraron que los moldes dentales de Steve Fortin coincidían perfectamente con las marcas de mordeduras del mentón de la víctima. Aquí están las fotos. El espacio entre los dientes de Fortin, la dimensión del arco de la mordedura y los detalles dentales eran exactamente iguales a las lesiones de ambas víctimas. Ahora los detectives tenían la prueba que necesitaban para acusar a Steve Fortin del asesinato de Melissa Padilla. La policía cree que Steve probó suerte con Melissa cuando ésta volvía de hacer sus compras. ¡Hey! ¡Oye! Aún irritado por la pelea con su novia, Fortin la golpeó brutalmente, la mordió y la violó antes de estrangularla. En febrero del año 2001 fue condenado a muerte en Nueva Jersey por el asesinato de Melissa Padilla con el agravante de violación. También se declaró culpable de las acusaciones de golpear y violar a la mujer policía de Maine, por lo que recibió la condena máxima de 20 años. Steve Fortin se gratificaba mediante un rito brutal. A 4.500 kilómetros de ahí, en un tranquilo suburbio de Vancouver, Canadá, un asesino se complacía en burlar a los detectives que lo perseguían. Abbotsford, Columbia Británica, Canadá, 14 de octubre de 1995. En las primeras horas de la mañana, oficiales del Departamento de Policía de Abbotsford acudieron a la sala de emergencias de un hospital. Ahí encontraron a Melissa Conner, de 16 años, quien se recuperaba de la brutal golpiza que había recibido unas horas antes. Melissa dijo a los investigadores que ella y su amiga Tracy Sawyer iban camino a una fiesta cuando un hombre que llevaba un bate de béisbol salió de entre los arbustos y las atacó. Melissa perdió el conocimiento en medio de la lucha. Me golpeó con el bate de béisbol. Cuando volvió en sí, Tracy y el hombre habían desaparecido. Si bien su recuerdo del incidente era confuso, Melissa estaba segura de que nunca antes había visto a ese hombre. Los investigadores acudieron al lugar en busca de Tracy. Pero solo hallaron una cosa que sugería que había tenido lugar un episodio de violencia. Un pendiente que pertenecía a la joven desaparecida. El inspector Rod Gell del Departamento de Policía de Abbotsford esperaba que los vecinos pudieran brindar alguna información. Fuimos al lugar y encontramos algunos testigos, pero las personas que interrogamos dijeron que habían oído gritos en las primeras horas de la mañana, pero que ellos no habían visto nada. Los investigadores temían que el hombre hubiera secuestrado a Tracy Sawyer, la joven de 16 años. O algo peor. Al no haber sospechosos, sabían que el tiempo conspiraba en su contra. Se distribuyó una descripción de la adolescente desaparecida e información sobre el incidente a todas las estaciones de policía. Unas horas después, un hombre que pescaba en el río Vedder advirtió que había algo en la orilla. Se acercó para ver qué era y descubrió un cadáver. Oficiales de la policía montada canadiense acudieron al lugar y comprobaron que la joven víctima había sido brutalmente golpeada y violada. La policía recorrió la zona en busca de pistas que pudieran contribuir a identificar a la joven y a su asesino, pero no encontró nada. Los oficiales de la policía montada creían que se trataba de la joven de Abbotsford que había desaparecido. El sargento Kevin McGlow,
La relación me parecía evidente. En Abbotsford había desaparecido una joven y nosotros teníamos una joven muerta. Se trata de dos comunidades muy próximas. Los archivos dentales confirmaron que la joven hallada en el río Vedder era Tracy Sawyer. El médico forense confirmó que la joven había sido violada. También destacó que presentaba un gran golpe en la cabeza. Pero no fue eso lo que la mató. Se determinó que la joven había muerto por ahogamiento. Las últimas pistas sobre la identidad del asesino eran las mordeduras que la víctima tenía en la espalda. Se tomaron fotografías de las marcas para usarlas luego como prueba. Se enviaron las fotografías al Laboratorio de Odontología Legal de Vancouver. Ahí el doctor David Sweet, especialista en odontología forense, examinó las pruebas. Tras estudiar las marcas de las mordeduras, advirtió que podría obtenerse una prueba adicional. Una nueva técnica permite recuperar saliva a partir de una mordedura. Podríamos incluso determinar si había ADN en la saliva y luego cotejarlo con el del sospechoso en caso de que hubiera uno. La teoría que respalda esta nueva técnica es que la saliva de la boca del sospechoso se transfiere a las marcas de las mordeduras que éste inflige a su víctima. Como vemos aquí, el Dr. Sweet moja una torunda esterilizada en agua destilada. Luego la pasa por las marcas, con lo que se hidrata cualquier célula salival que haya quedado en las mordeduras. Se supone que esto toma la humedad que queda en la piel. Luego aplica una nueva torunda seca a las heridas. Esto hace las veces de esponja y absorbe las células rehidratadas que contienen ADN del sospechoso. El Dr. Sweet utiliza este método en las marcas de mordeduras que presentaba Tracy Sawyer. Si bien el cuerpo había pasado un tiempo sumergido en el agua, confiaba en que la nueva técnica les brindaría pruebas de ADN. A pesar de que el cuerpo había estado en el agua, la saliva es lo suficientemente pegajosa y permanece en el lugar. Si se utilizan métodos para aprovechar las pruebas que pueda haber, incluso si son solo rastros, eso bastará para efectuar pruebas y análisis. El método rindió sus frutos. Se obtuvieron rastros del ADN del asesino. Pero para que eso tenga utilidad, ahora los investigadores tienen que dar con un sospechoso. Un odontólogo forense había logrado extraer ADN de las mordeduras que presentaba Tracy Sawyer, de 16 años, víctima de homicidio. Pero para que las pruebas fueran útiles, la policía de Abbotsford, Columbia Británica, tenía que contar con un sospechoso. Recurrieron a los padres de la víctima en busca de información. Esa noche, ella salió con su mejor amiga. Dijeron haber visto por última vez a su hija poco antes del incidente. Vaya, ¿dónde irán? Ella y su amiga, Melissa Connor, iban a una fiesta en casa de un amigo del vecindario. Prometieron no volver demasiado tarde. Tracy estaba muy animada. Le entusiasmaba la idea de la fiesta. Esa noche, ella estaba muy contenta. Los padres no imaginaban quién podría querer hacer daño a su bella hija. Además de dar pocos detalles sobre la investigación a la prensa, la policía también instaló una línea especial para que cualquier testigo pudiera brindar información. Pronto se recibió un llamado. El hombre que llamó aseguró ser el asesino de Tracy. Describió con todo detalle la mordedura que se halló en el cuerpo de la víctima. Los únicos que estaban enterados de eso eran los forenses y los policías que presenciaron la autopsia. Y los detectives que llevaban adelante la investigación, de modo que tenía que tratarse de un individuo que conocía bien los detalles del crimen, ya que sabía de la mordedura.
La policía rastreó el llamado hasta una cabina cercana y acudió de inmediato al lugar. Pero no había nadie. Los técnicos examinaron el teléfono en busca de huellas dactilares del sospechoso. Pero no las había. Poco después, la policía recibió un llamado por la línea de emergencias. Durante la conversación que la policía grabó, un hombre se identificó como el asesino. Quería saber si la policía tenía problemas para dar con él. Dígame. Dijo que no era tan tonto como para dejar sus huellas en el teléfono. De acuerdo. ¿Dónde se encuentra? También aseguró que volvería a matar. Hola, ¿sigue ahí? No es muy habitual que un sospechoso llame a la policía y amenace con volver a matar, con seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Es como si jugara, como si dijera, no pueden atraparme, voy a volver a hacer lo mismo. En la desesperación por detener al asesino antes de que volviera a matar, la policía recurrió a Melissa Connor, la joven que había sobrevivido al incidente que le costó la vida a su mejor amiga. Si bien no recordaba todos los detalles del episodio, trató de describir al agresor lo mejor que pudo ante un dibujante. Recordaba que el hombre era alto, blanco y que tenía cabello ralo de color castaño rojizo. La información bastó para que la policía pudiera componer un retrato y distribuirlo de inmediato a los medios. La prensa lo apodó el asesino de Abbotsford. Unos días después, una mujer proporcionó información. A las 2. Reconoció al hombre del retrato. Parecía tratarse del mismo hombre que la había atacado con un bate de béisbol unos meses antes. Cuando le enseñaron fotografías, señaló a un hombre llamado John Eller. ¿Este? Sí. Por primera vez en el curso de la investigación, los detectives tenían un sospechoso. En noviembre de 1995, más de un mes después del asesinato de Tracy Sawyer, los detectives detuvieron a John Eller en su casa. Negó ser el asesino de Abbotsford. Después de tomar impresiones de los dientes del sospechoso, el odontólogo forense, el Dr. David Sweet, las comparó con las marcas halladas en el cuerpo de Tracy Sawyer. Los resultados de los análisis frustrarían a los detectives. Muy pronto comprobamos que el espacio interdental y la forma de los dientes eran muy diferentes. Esos dientes no habían dejado las marcas en el cadáver. Y las muestras de ADN del sospechoso no coincidían con el ADN que el Dr. Sweet había extraído de las mordeduras. John Eller quedó descartado como sospechoso del asesinato de Tracy. Poco después, se reanudaron los llamados telefónicos del asesino de Abbotsford. 4 horas. Los detectives elaboraron un plan. Convencidos de que en alguna parte debía haber alguien que identificara al asesino, decidieron dar a conocer las grabaciones de los llamados que el asesino de Abbotsford hizo a la policía. Soy el asesino. La gente pudo escuchar muchas veces la voz del individuo que nos había llamado y eso era todo lo que queríamos. También se podía escuchar la grabación llamando a un número de la policía. De esa forma, cualquiera podía llamar a ese número y escuchar la grabación. No hacía falta que hablaran con un oficial de policía. El plan resultó ser un éxito. La cinta que escuchará es una grabación. Una mujer oyó la grabación y acudió a la policía. Había reconocido la voz. En la orilla del río. Los detectives le hicieron escuchar la cinta nuevamente. Ven aquí, porque yo soy el asesino. Les dijo que era la voz de un hombre llamado Terry Driver. ¿Está segura de que es su hijo? Es la voz de mi hijo, sí. Reconoció la voz, dijo, porque Terry Driver era su hijo. Sabía que él tenía una radio policial y que a menudo la oía en su casa. Los detectives empezaron a investigar de inmediato a Driver. Aquí está. Si bien no tenía antecedentes policiales,
El hombre de 32 años vivía con su esposa y sus 2 hijos en el mismo vecindario desde el que se habían hecho los llamados a la policía. Detuvieron a Terry Driver para interrogarlo. Este negó ser el asesino de Abbotsford, pero los detectives tomaron muestras de cabello y saliva para hacer análisis de ADN. Abra la boca. También se tomaron fotografías y moldes de cera de los dientes de Driver. En el laboratorio de odontología legal de Vancouver, el Dr. Sweet estudió si los dientes de Driver presentaban similitudes con las mordeduras que tenía el cuerpo de Tracy Sawyer. Se advertía una coincidencia con los bordes de los dientes, a pesar de que el molde era de tamaño natural. Y cuando hice la comparación con las fotografías ampliadas al mismo tamaño, la similitud se mantuvo. El Dr. Sweet identificó varias características dentales del sospechoso que le dieron la seguridad de que los dientes de Terry Driver eran los que habían dejado las marcas en el cuerpo de Tracy Sawyer. Tenía algunos dientes partidos, así como también otros muy separados o muy juntos que se habían desplazado, que no estaban en su ubicación original. Eso hacía que los dientes fueran muy característicos y todo eso también se reflejaba en la mordedura. Pero la prueba irrefutable fue la del ADN. El ADN de Terry Driver coincidía con el que el Dr. Sweet había extraído de las mordeduras del cadáver. Las modernas técnicas del Dr. Sweet contribuyeron a que la policía tuviera un caso sólido contra un asesino sádico. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Terry Driver fue detenido y acusado del asesinato de Tracy Sawyer, de 16 años, y del intento de homicidio de su amiga, Melissa Connor. En octubre de 1997, Terry Driver fue hallado culpable de violar y asesinar a Tracy Sawyer y condenado a reclusión perpetua. Recibió 10 años más por el intento de homicidio de Melissa Connor. Terry Driver sentía la necesidad de llamar la atención sobre sus crímenes. Pero en Indiana, otro asesino hizo todo lo posible por ocultar su culpabilidad. El 6 de octubre de 1990, a las 11:37 de la noche, los bomberos de Shelbyville, Indiana, acudieron a sofocar las llamas en un complejo de apartamentos. El fuego salía del dormitorio de Shirley Sturgill, una inquilina de 42 años que vivía en el segundo piso. Tras extinguir el fuego en la cama, uno de los bomberos hizo un macabro descubrimiento: el cuerpo calcinado de una mujer. El fuerte olor a líquido para encendedores hizo que se llegara a la conclusión de que el incendio no había sido accidental. Tras sofocar un incendio en un apartamento de Shelbyville, Indiana, los bomberos descubrieron los restos calcinados de una mujer que yacía en la cama. Según el jefe Kerr Etherton del Departamento de Policía de Shelbyville, todo indicaba que la mujer había sido asesinada. Por lo que parece, el fuego se inició alrededor de la cama. Había un patrón de V invertida, lo que indica que el fuego se inició con algún acelerador, de modo que pensamos que alguien inició el fuego ahí. Tras confirmar que la víctima era la inquilina, Shirley Sturgill, de 42 años, los técnicos policiales empezaron a buscar pistas que contribuyeran a determinar quién había provocado el incendio y por qué. Se hallaron varias huellas que se conservaron como prueba. Pero análisis posteriores indicaron que todas pertenecían a la víctima. Los investigadores también recogieron 2 colillas de cigarrillos de diferentes marcas. Colillas. Los análisis revelaron la presencia de 2 tipos diferentes de ADN, ninguno de los cuales correspondía al de la víctima. Aparentemente, él o los asesinos de Shirley no habían conseguido borrar todo rastro de su presencia en el lugar del crimen.
En la autopsia, el médico forense determinó que Shirley no había muerto quemada, sino que la habían estrangulado. También había sido violada. Pero las muestras biológicas que se hallaron estaban demasiado degradadas como para llevar a cabo un análisis confiable. Y había algo más. Se encontraron varias marcas en el torso, el estómago y el muslo de la víctima. La autopsia determinó que se trataba de dientes humanos. Los investigadores consideraron que era el nexo más evidente con el asesino de Shirley. Los detectives empezaron la búsqueda del asesino. Lo primero que hicieron fue hablar con la hija de esta. Angie Carr dijo que ella y su madre eran muy unidas. No imaginaba quién podría querer hacerle daño. Describió a su madre como una mujer amable, sensible y generosa, dedicada por completo a la felicidad y el bienestar de Angie. Perfecto. También era una gran abuela para los hijos de Angie. No hace falta que lo lleve. Así es. Angie había hablado por teléfono con su madre una hora antes de que los bomberos acudieran a su apartamento. Su madre no parecía tener ningún problema. Durante la conversación, la víctima mencionó que su vecino, Jerry Donaldson, estaba de visita en su casa. El nombre resultaba familiar a los detectives. El incendio, sí. Los investigadores de incendios que habían estado en el apartamento de Shirley la noche del crimen dijeron que un vecino hacía muchas preguntas y parecía conocer detalles muy específicos del asesinato. Se llamaba Jerry Donaldson. Señalaron que el vecino había dicho varias cosas sobre el crimen, cosas que seguramente nadie más sabía. Decidieron interrogar a Donaldson. No. Admitió haber visitado a Shirley la noche en que murió. Se había lastimado la espalda poco antes y él la visitaba a diario para ver si necesitaba algo. Entonces se durmió y me fui. Dijo que vieron televisión y que a las 10:30, después de fumar un cigarrillo, se había ido a su casa. Cuando le preguntaron cómo sabía tanto del crimen, Donaldson contestó que había oído hablar a los bomberos. Aceptó que le tomaran muestras de cabello para un análisis de ADN. El ADN de Donaldson coincidía con el que se había hallado en una de las colillas de cigarrillo que había en el apartamento de la víctima. Si bien él nunca había negado su presencia en el lugar, los investigadores estaban convencidos de que sabía más de lo que decía sobre el asesinato. El 24 de octubre, casi 3 semanas después del asesinato de Shirley Sturgill, la policía detuvo a Jerry Donaldson como sospechoso de homicidio. Tenemos orden de detenerlo por homicidio. También obtuvieron una orden de la corte para tomar impresiones de sus dientes. Un odontólogo forense superpuso las impresiones dentales del sospechoso con las fotografías de las mordeduras del cuerpo de Shirley. Si bien no coincidían a la perfección, el forense consideró que había 2 coincidencias buenas. Pero los abogados del sospechoso comprendieron que Donaldson no iría a juicio por homicidio. El resultado constituyó una gran frustración para los detectives de Shelbyville. La investigación del asesinato de Shirley no podía seguir adelante. Los investigadores debían volver a empezar, y esta vez sin ningún probable sospechoso. Un año después del homicidio se le derivó el caso al capitán Bill Dwenger. Algo que me resultó particularmente extraño fue el nivel de odio que hay que sentir por alguien para infligirle todas esas heridas y desear asesinarla. Luego de estudiar las declaraciones que decenas de testigos habían hecho el año anterior, Dwenger advirtió que varias personas habían hablado de que Shirley y su yerno no se llevaban bien. Si bien no era algo poco común, los investigadores decidieron hablar nuevamente con la hija de Shirley, Angie, y con su esposo, John Del Carr. Quiero una copia. Señor Carr, estamos investigando el homicidio. John Del Carr fue muy franco respecto de lo que sentía por su suegra.
no le gustaba y ambos discutían a menudo, sobre todo por la constante intromisión de Shirley en su matrimonio. Dijo que la noche del crimen estaba en compañía de un viejo amigo del ejército que se encontraba de visita en la ciudad. No había visto a Shirley ese día. Angie corroboró la coartada de su esposo. Gracias. Bien, vamos. Si bien aún sospechaba de John Del Carr, la policía no tenía pruebas en su contra. De acuerdo, creo que hay que hacer eso. Pero un mes después, los detectives se enteraron de que habían detenido a John Del Carr por el asesinato de una joven en el condado de Hamilton, Indiana. Si bien la víctima no presentaba marcas de mordeduras, había sido violada y estrangulada. El mismo patrón que en el caso de Shirley. De acuerdo. Sí, maté a la chica de Hamilton. Los detectives de Shelbyville se trasladaron a la prisión estatal para hablar con John Del Carr y obtener pruebas. Es mi declaración. Pero el sospechoso no quiso cooperar y se negó a contestar preguntas. Llamen a mi abogado. Quiero a mi abogado. Los investigadores tomaron muestras de cabello y de sangre para comparar el ADN con el hallado en el apartamento de Shirley. En el laboratorio, los forenses concluyeron que el ADN de John Del Carr coincidía con el de una de las colillas de cigarrillos encontradas en el dormitorio de Shirley. John Del Carr había estado en el apartamento de la víctima, algo que él había negado. Si bien las pruebas circunstanciales eran sólidas, eso no demostraba que él era el asesino. Solo había una manera de que los investigadores pudieran comprobarlo. Necesitaban impresiones de los dientes de John Del Carr para compararlas con las marcas de mordeduras halladas en el cuerpo de Shirley. Pero no tenían un motivo que les permitiera obtener una orden y obligar al sospechoso a someterse a las pruebas. Sabían que sin esa prueba sería difícil que lo condenaran. Gracias. Gracias. Teníamos que estar seguros y también debía estarlo el jurado. ¿Conseguiríamos sus impresiones dentales? ¿Coincidirían con las marcas que había en el cuerpo de Shirley Sturgill? Sin eso, creo que un jurado no podría declararlo culpable más allá de toda duda razonable. Necesitábamos esa información. Teníamos que saber si las impresiones coincidían o si no lo hacían. El 3 de agosto de 1994, casi 4 años después del crimen, los investigadores encontraron la oportunidad. Angie Carr se había divorciado de su esposo. Ahora que él estaba en prisión, ella quería hablar. Creía que John Del Carr había asesinado a su madre. Admitió que le había mentido a la policía, pero dijo que lo había hecho por temor, por su seguridad y la de sus hijos. Según Angie, John volvió a su casa muy tarde la noche del crimen. ¿Qué ocurre? Me ocupé de tu madre. ¿Qué quieres decir? De pronto, él tomó un arma, le apuntó y le dijo que había lastimado a su madre. Y si se lo dices a alguien, voy a hacer lo mismo, ¿me entiendes? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! La arrastró a la habitación donde dormían los niños. La amenazó con matarlos a ella y a los niños si alguna vez decía algo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Angie dijo a la policía que John siguió amenazándola durante los meses siguientes. Fue por los niños. Y ella creía que no vacilaría en hacerlo. Les puso un arma en la cabeza y amenazó con matarlos si decían algo. Creo que la esposa de John Carr estaba verdaderamente aterrada. Sabía de lo que él era capaz. Creo que hizo lo que tenía que hacer para protegerse y proteger a sus hijos. Era la oportunidad que los detectives esperaban. El testimonio de Angie bastó para que los investigadores obtuvieran una orden judicial para obligar a John Del Carr a aceptar las impresiones dentales. Los investigadores se comunicaron con el odontólogo forense John Kenny del condado de DuPage, Illinois. Me pidieron que fuera a la prisión estatal y que viera al señor Carr en el consultorio odontológico o que le tomara impresiones para comparar sus dientes con una marca de mordedura. Sí, sostenga eso. Pero John Del Carr seguía negándose a cooperar. Los investigadores recibieron otra orden judicial. Esta vez se los autorizaba a anestesiar al sospechoso para obtener las muestras.
Las características de los dientes de John Del Car coincidieron con las lesiones que presentaba el cuerpo de Shirley. No cabía duda de que habían sido esos dientes los que la habían mordido. Tuviste un buen día de compras, ¿no es verdad? La policía estima que el 6 de octubre de 1990, John Del Car, que odiaba la intromisión de su suegra en su vida matrimonial, fue hasta el apartamento de esta y la enfrentó. La rabia se dio paso a la violencia. Eres tú la que está mal de la cabeza. Carr golpeó, mordió y violó a Shirley antes de estrangularla. Después incendió el apartamento con la esperanza de que desapareciera todo rastro del crimen. En abril de 1997, John Del Car fue declarado culpable del homicidio premeditado de su suegra Shirley. Lo condenaron a 60 años de reclusión. Algunos asesinos sienten la necesidad de dejar un sello personal en sus víctimas. Cuando la policía no tiene más pruebas con las que trabajar, recurre a los odontólogos forenses que estudian esas marcas e identifican la sonrisa de muerte de un asesino.